Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos por aquí, saludarlos. Hoy, como siempre, tenemos un gran invitado. Ya sabemos que todos los lunes tenemos grandes temas, grandes invitados. Y hoy nos acompaña el doctor Emilio José Ordóñez Rivas, que para quienes no lo conocen, se los presento. El doctor es egresado del Centro Médico La Raza en la especialidad de anestesiología. Él estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de México. Trae una gran trayectoria tremenda, un conocimiento enorme. Él ha sido director de 3 hospitales del sector salud y 2 del Seguro Social. Pues imagínense lo que se necesita para llegar a ser elegido como el director de 5 hospitales. Pues no cualquiera, no cualquiera, y sus credenciales lo respaldan. Y esta noche nos trae un tema por demás interesante, sobre todo algo que se está dando mucho últimamente, o a lo mejor se ha dado siempre, pero ahora escuchamos más sobre ello y que afecta sobre todo a los niños y por ende a las familias. ¿De qué vamos a hablar, doctor Ordóñez? Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un problema, como bien lo dices, de un problema de los niños de comunicación, de la interacción social que tienen. Es uno de los problemas más complejos desde el punto de vista neurológico, personal, familiar y social, y suele presentarse en los 3 primeros años de la vida del ser humano. Este problema se ha definido como un desequilibrio de óxido-reducción, en la que el cuerpo no puede desintoxicar la cantidad de oxígeno que se hace dañino para el cuerpo y que repercute alterando a los niños con estas manifestaciones. Debo decir que el bebé cuando está en el útero, él es el receptor tanto del estrés de la mamá, cuando libera gran cantidad de cortisol que inflama todos los tejidos, cuando la oxidación de la mamá por cuestiones de tensión, eso le repercute al bebé. Aunado a eso, todos los alimentos que una mujer embarazada toma le llegan al bebé, de tal suerte que si toma alimentos contaminados, el bebé puede tener un problema de este tipo que se manifiesta, como dijimos hace rato, a los 3 años. Doctor, una pregunta. Aquí me queda una duda. Si esto es gestacional, si esta situación se empieza a desarrollar durante la gestación, entonces estamos hablando que es una condición que no es heredable, no es Eh, genética. no es genética, puede haber la predisposición, pero como tenemos cantidad de switches en nuestro cuerpo, Sí. podemos evitar que se expresen. Afortunadamente tenemos unas moléculas que actúan sobre 5 líneas genéticas y pueden actuar sobre ese particular, porque se ha visto que estos problemas vienen aparejados a una baja importantísimo del glutatión intracelular y por lo tanto la célula es más fácil de que se oxide, aunque estén en etapas tempranas. Por lo tanto, los trastornos de comunicación sugieren la presencia de interrupción de los mecanismos de defensa antioxidantes en los niños. Esto puede explicar desde el punto de vista bioquímico el aumento de infecciones y la patología gastrointestinal y neurológica que tienen estos niños. Gracias, doctor, me queda claro. Qué interesante de verdad. ¿Y cómo identificamos? Decía usted que esto se aparece en los 3 primeros años de vida. ¿Cómo identifica una madre que su niño tiene esta condición? Eh, Muy interesante pregunta. La mamá conoce muy bien a su bebé. Ella sabe cuando llora por hambre, cuando llora porque está húmedo y cuando tiene una conducta totalmente diferente a los niños, vamos a poner entre comillas normales, porque tiene cierto retraso, por ejemplo, en la alimentación, en el habla, en el lenguaje, en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y
a veces se agreden los niños o la gente los confunde con berrinches cuando realmente son descargas neurológicas por este problema oxidativo que tiene a nivel de su cerebro. Caray. Entonces, definitivamente las madres somos las que a través de la conducta que se puede considerar no normal del niño empezamos a detectar síntomas. Exactamente. Y debemos recordar que nuestro cerebro utiliza el 20% de oxígeno de todo el cuerpo que consumimos, pero tan solo corresponde al 2% del peso corporal. Por eso tiene alta demanda de energía y se concentra en gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y una capacidad disminuida de antioxidantes que hacen al cerebro más vulnerable en el pequeñito y por lo tanto es más dañino el estrés oxidativo en la mayoría de sus tejidos. Muy bien, doctor. Gracias. Y en cuanto a estas condiciones, ¿qué expectativas puede haber? Bueno, antes de eso, déjeme comentarle de las expectativas. A mí me tocó conocer dos condiciones o situaciones de este tipo. Una de ellas como maestra y la otra como un vecinito que teníamos con esta situación. Y que extrañamente en los dos casos, o no sé si es normal, ambos niños muy, muy inteligentes. ¿Fue una coincidencia o es una condición normal de estos niños? No, el Dios o el universo, siempre hay una compensación. Cuando tú tienes una función neurológica alterada, hay otras partes que se desarrollan mucho más, como una cuestión compensatoria. Es decir, yo tenía compañeros que, por ejemplo, tenían esa situación, que eran extremadamente brillantes, pero no tenían la capacidad de darse cuenta de que, por ejemplo, se estaban burlando de ellos. Ellos, por ejemplo, podían aprenderse como con memoria fotográfica todo un libro o todo lo que íbamos a ver con puntos y comas, pero no tenían esa capacidad de detectar que eran presa de burlas, en ese tiempo no se llamaba hostigamiento, pero sí era burla finalmente. Y de alguna forma, la pregunta que tú hiciste puntualmente es que sí, son muy inteligentes. De hecho, hay asociaciones donde estos niños ya se preparan porque tienen un coeficiente intelectual muy elevado. Exacto, sí, eso me pasó con el niño que era mi alumno. De hecho, tenía una capacidad, tiene todavía, porque él no era el del espectro más fuerte, sino que estaba en el límite entre ese espectro y la normalidad. Era en el límite. Y él ahorita es un ingeniero industrial, él estudió en el tecnológico y tenía desde que yo lo conocí una capacidad tremenda para las matemáticas. Entonces me llamaba poderosamente la atención. Sin embargo, cuando él se estresaba, tendía a empezar a mecerse hacia adelante y hacia atrás. Y una de las cosas que a él lo ponía muy nervioso era que lo tocara. Entonces, cuando empezaba a suceder esto, le decía yo, mi vida, váyase un ratito allá afuera, camine, vaya a tomar agua. Y salía él y él mismo regresaba cuando ya se sentía mejor. Yo, Fíjate que me das paso a que te comente un caso que tuve. Me lo trajeron los papás y los abuelos. Y lo que decía el abuelo, que él tenía muchas ganas de abrazar a su nieto, pero el nieto no lo permitía. Entonces son niños especiales que no aceptan caricias de todo el mundo. También me ujú, tocó en una reunión que tuve, donde habíamos unas 500 personas, donde llegó de pronto un niño y me abrazó de la pierna. Y llegó la abuela y dijo, oiga, ¿qué le dio al niño? Porque normalmente él no permite que lo abracen y menos abrazar. Entonces era un caso así, muy interesante, por eso era de Chihuahua. Y le dije, no, pues el problema de tu niño se puede corregir
utilizando moléculas que pueden ayudarle mucho a estimular la producción de glutatión en el nivel cerebral 500 veces para que modifique su conducta. Exacto. Y por ejemplo, ahorita que comenta usted esto, en el caso del niño que era mi alumno, como estaba dentro de un límite hacia un lado y hacia el otro, su interacción social, pues era más accesible. El niño que era nuestro vecino, que ya ahorita es un adulto, él no, él sí se aislaba completamente. Incluso tenía situaciones, nos conocía a nosotros de toda la vida porque vivíamos pegados prácticamente. Y cuando por alguna razón que sucedió como en dos o tres ocasiones, la mamá o la abuela le decían a mi mamá, le podemos dejar un momentito al niño en lo que llega, ya sea la abuela o la mamá, que llegara cualquiera de las dos. Entonces el niño recuerdo que se paraba junto al sillón que estaba cercano a la puerta, se detenía del sillón como una forma, yo creo, de aferrarse a algo y de ahí no se movía. Y lo único que hacía era observar todo el movimiento de la casa, pero él paradito ahí, detenido del sillón, hasta que llegaban por él. Entonces nosotros ya sabíamos su condición y tratábamos de no tocarlo ni nada, pero eran dos situaciones completamente diferentes. Mi alumno sí se permitía por algunas personas, incluyéndome a mí, que lo tocáramos, pero estaba en ese término límite, pero el otro Sí. niño sí, al igual que usted lo dice, no permitía ser tocado y todo lo observaba nada más hacia afuera de él. Sí, la forma de expresarse de esta situación varía de persona a persona, de niño a niño. Comentarte que en esta semana pues tuve, no sé si llegan por grupos, pero me tocaron 4. Otros eran unos hermanitos, una niña de 13 años, ella no tiene ninguna interacción verbal con nadie, ella está totalmente fuera eh, de la comunicación verbal y estamos pues iniciando apenas el manejo. Y el otro niño es un niño de 4 años, que tiende a la agresividad, tanto hacia autoagrede como agrede a los demás. De hecho, cuando venían, le rompió los lentes a la mamá y al abuelo le dio un cabezazo y le abrió la ceja. Cuando llega aquí conmigo, lo primero que veo que es que se acuesta en el piso y empieza a patalear como te mandé el video. Y lo que hago es ponerle inmediatamente spray. Pareciese como un milagro, pero a los 5 minutos el niño estaba dormido. Ya lo cargué yo en los brazos porque quería revisar cómo estaba su cabecita y efectivamente tenía muchos levantamientos por los golpes que se había dado. Y entonces ya iniciamos el manejo de él y para satisfacción mía, el día de ayer en la noche me mandó un mensaje a su mamá que aparte de eso no comía y no dormía bien. Me manda un mensaje con mucha alegría donde dice que me da las gracias y gracias a Dios porque el niño ya está comiendo y ya está durmiendo en forma tranquila. Entonces, como vemos, las moléculas ahí actúan en forma tan rápida, tan eficientes, que tenemos esta familia que estaba totalmente destrozada porque tener uno es un problema y ya tener dos es un problema mucho mayor. Y cuando dice usted, doctor, que le puso el spray, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es ese spray que usted le puso? Son moléculas de ácido redox. Entonces son moléculas de señalización que afortunadamente se absorben por diferentes vías. Después le puse, ya que se durmió, le utilicé el nebulizador con las mismas moléculas y entonces ya se llevaron un niñito tranquilo, dormido en los brazos del papá. Y eso, pues, es el principio de este caso que para mí se me hacía una urgencia porque autodañarse o dañar a los demás es un problema. Claro. Y por ejemplo, esta condición que tienen los niños afecta de alguna manera sus demás sistemas, son propensos a infecciones o su vida es normal como la de cualquier niño. ¿Cómo sería esto, doctor? Sí, porque el mecanismo del trastorno es un estrés oxidativo. Sí, Sabemos que el estrés oxidativo genera desequilibrio celular y pues se puede expresar en cualquier tipo de trastorno.
Además, tiene trastornos desde el punto de vista inmunológicos e inflamatorios, por lo mismo. Y bueno, también tiene alteraciones en las mitocondrias. Entonces, tenemos que corregir todo el sistema, la célula, que es el punto básico del ser humano para poder vivir. Si corregimos eso, podemos tener unos niños con una calidad de vida mucho mejor. Fíjese que la primera vez que escuché yo ese término de estrés oxidativo, pues mis estudios no son de medicina en absoluto. Y me quedé así perpleja y dije, "Oye, estrés oxidativo". Entonces la persona que me habló de ello, un químico que a usted también le tocó conocer, cubano, Ujú. me explicó y ya lo entendí muy claro. Me dice, el estrés oxidativo no es otra cosa más que el estrés, pero ahora le pusieron apellido. Dice, y el apellido es oxidativo porque oxida nuestras células. Dice, porque ese estrés al que sometemos a nuestro cuerpo oxida nuestras células. Y fue la forma en que a mí me quedó muy claro, porque muchas veces cuando no tenemos los conocimientos, esa combinación de dos palabras nos deja así como que, ah, caray, ¿de qué me están hablando? Pero pues sí, como me lo dijo él, es el mismo estrés, pero con apellido. Exactamente, exactamente. Y es que también hay que tener en cuenta el medio ambiente donde nos desarrollamos, porque pueden haber muchos factores tóxicos que pueden alterar al niño, desde el tipo de alimentación que se le da, desde el tipo de aire que está respirando. Entonces, todos esos factores son factores que pueden desencadenar o hacer que se manifieste ese problema a nivel de la célula cerebral. Porque todo el problema se circunscribe a la neurona, que es la que se está alterando, que es la que se está oxidando y es la que está generando esa respuesta inadecuada. Entonces, esta respuesta inadecuada, doctor, no podemos hablar de que el niño nació con una situación normal y luego a lo largo de esos 3 años se fue, vaya, el ambiente fue desarrollando el problema, sino que el problema ya estaba desde la gestación, pero se empieza a manifestar poco a poco, ¿verdad? No es Sí, que por el medio ambiente ya le afectó, ¿no, verdad? ¿O lo entendí bien? es correcto. O sea, el bebé cuando está en el útero o en la matriz es realmente una unidad funcional con la mamá, porque el niño se alimenta a través del cordón umbilical y todo el estrés que se genere durante el embarazo, ese estrés pasa al niño directamente. Ya las manifestaciones se empiezan a desarrollar como a los 3 años, porque es cuando debutan, porque es la acumulación tanto del medio ambiente como que no entendemos a esos niños por qué se comportan así. Y a veces los papás empezamos a agredirlos, pensando que el niño está haciendo berrinche cuando realmente su problema es de otro tipo. Entonces sería educación a los papás para ese tipo de situaciones. Que los papás, por ejemplo, en estas pláticas que tenemos ahorita, va a servir para que muchos papás o abuelos se den cuenta de que cuando hay un niño especial, hay que buscar la causa. Y hay que buscar el manejo, ¿verdad? Porque generalmente no estamos preparados para manejar estas situaciones. Como padres, pues para empezar que no nacemos, no hay una escuela donde nos digan, ok, ahorita que estás embarazada, esto es lo que tienes que aprender. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Y si además llega a nuestra vida un niño con una condición especial, menos estamos preparados para esta situación. Entonces yo creo que sí necesitamos una educación para los padres que tienen estos problemas tan complejos y sobre todo tan desgastantes emocionalmente. Sí, y realmente desde el punto de vista médico está bastante limitado el manejo con la medicina tradicional. Prácticamente nada más hay un solo medicamento que se utiliza para ellos. Por eso nosotros tenemos, pero tiene sus efectos secundarios como todos los medicamentos. Aquí lo importante es que todos estos niños utilicen las moléculas de señalización. Claro que va a ser muy específico la cantidad de acuerdo a la edad, de acuerdo a su peso, y en base a eso vamos a tener niños que puedan generar más glutatión para evitar ese estrés oxidativo, que es el factor principal
que genera ese daño y que es la expresión ya en el niño, es individual de cada gente, porque ahí sí viene el tipo genético, porque ahí es de cada padre le transmitió a su hijo su carga genética y dependiendo de eso, pues la forma en que se desarrolla o tiene el impacto en el niño. Ok. Entonces, cuando estamos tratando a estos niños con todo lo que está al alcance ahorita, pues llamémoslo en cuanto a lo tradicional, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados a que nos dan. Entonces, esto sí tiene efectos secundarios. Estos efectos secundarios son a corto, mediano o largo plazo. Pues son efectos a mediano y a largo plazo. A corto plazo no es tan problemático, pero sin embargo, pues tenemos nosotros la oportunidad de que les voy a hablar un poquito de la bioquímica de las moléculas, cómo funcionan y cómo pueden ayudar. Primero, ayudan a reducir el estrés oxidativo. En segundo, normalizan el equilibrio hormonal. En tercero, normalizan la bioquímica cerebral. En cuarto lugar, optimizan los canales metabólicos. Y luego, abren los canales para eliminar las toxinas. Porque cada celulita que tenemos, como tenemos billones de células, todas las celulitas eliminan tóxicos. Entonces tienen que salir. Entonces, estas moléculas facilitan que salgan todas esas toxinas y que el niño la libere y pueda tener mucho mejor resultado. Además, facilita la reparación celular. Es decir, si algunas neuronas están alteradas, el ser humano puede crear nuevas neuronas a través de células madres que tenemos en el cerebro en el líquido cefalorraquídeo, de tal suerte que puede ocupar esas neuronas que están alteradas. Y por último, facilita el daño celular, que es donde está el problema básicamente, y optimiza la función celular. Todos estos son características de las moléculas de señalización redox que nos permiten cambiar la vida de estos niños y por ende el entorno de la familiar. Entonces, estamos hablando, una de mis preguntas que yo quería hacerle, de que tenemos una expectativa para estos niños, una expectativa no solo de mejorar o de calmar las crisis que pudiera haber, sí que no, sino que podemos reintegrarlos de forma normal a la sociedad. Sí, de hecho, esa es lo importante que hacen estas moléculas. Al reparar una célula alterada, una célula oxidada, en automático tienes una célula sana y por lo tanto, a nivel de cerebro, la comunicación entre neuronas mejora mucho, la conducción neuronal mejora también. Entonces, el ser humano trabaja a base de circuitos y de líneas neurológicas, de tal suerte que son como carreteras, como vías, y entonces mejora eso, mejora la conducción y mejora entonces la respuesta y el comportamiento de los niños. Oiga, esto es maravilloso, doctor, de verdad, porque estos niños generalmente no pueden estar en grupos grandes como los que tenemos en las escuelas normalmente, de grupos de treinta niños. ¿Por qué? Porque la cercanía, el roce con otros niños, pues los estresa bastante. Entonces, generalmente son niños que tienen, no porque uno quiera aislarlos o no los quiera tener en los grupos, sino porque su condición no les permite estar en un entorno donde hay ni tanto ruido, ni tantos niños, ni tanta cercanía, incluso en una banca. Y esto les permite el hecho de poder consumir estas moléculas de señalización, el poder llevar una vida como la de cualquier niño, reintegrándose a esas escuelas que consideramos pues normales, ¿verdad? No de educación especial. Es correcto. Sí, porque estos niños realmente hay que, como dije al principio, son verdaderamente complejos. Entonces el manejo hay que hacer multidisciplinario, hay que también buscar un buen nutriólogo, hay que ayudarles con un psicólogo, un psicoterapeuta, y bueno, las moléculas definitivamente van a ayudar a ese proceso de corregir el desequilibrio celular que tienen y que es el que genera estas maldiciones tan floridas que tienen en diferentes estadios
que puede tener un niño. Cuando hablamos de un buen nutriólogo, es porque de alguna forma la alimentación también está propiciando el que esto se incremente, la Sí, condición. más que incrementarlo, para protegerlo. Hay que recordar que muchos alimentos tienen muchos antioxidantes que tenemos que tomar, y las frutas y las verduras ayudan mucho a desintoxicar al cuerpo, y más bien ese sería el mecanismo, no tanto para evitar la situación, sino más bien para ayudar a que mejore el estado físico del niño. Muy bien. Pues qué bueno saber que tenemos que llevar de la mano tanto las moléculas como la alimentación y el apoyo de un psicológico, ¿verdad? Para poder salir adelante con estas criaturas. Aunque el apoyo psicológico sería tanto para el niño como para los papás, porque llega un momento en que los papás ven todo como un túnel oscuro y no saben qué hacer. Pero afortunadamente, pues contando con estas moléculas, ya se abre una luz que puede ayudar a muchas familias de todo el mundo. Qué maravilla, de verdad. Qué maravilla. ¿Qué más tendríamos que saber respecto a esto, doctor? Pues nada más, que cada familia, cada gente conozca a sus niños, vean si tienes conductas diferentes para hacer un buen diagnóstico, porque aquí lo importante es la prevención, evitar que lleguen a tener daños autoinfligidos o que dañen a otras personas. Yo creo que aquí lo más importante es que eh, todo ser humano puede tener alguna alteración, pero tenemos ahorita afortunadamente estas grandes moléculas, o son tan pequeñitas que se hacen grandes beneficios. Y de verdad también qué maravilla, doctor, contar con médicos como usted que no están encajonados en lo que se aprendió en la escuela tradicionalmente, sino que también están abiertos a todo esto que está llegando, que está cambiando nuestro entorno y que definitivamente nos está dando expectativas de una vida más saludable y que podemos encontrarlo definitivamente a nuestro alrededor, pero que pues que no tenemos la manera de conocerlos y gracias a médicos como usted tenemos la oportunidad no solo de conocerlos, sino de tener la certeza de que es algo que puede ayudarnos. Muchas gracias, doctor. No, para servirte, Oli, estamos a la orden. Nada más, por último, señalar que pues, las moléculas en lesión es lo más moderno. Ya la nanotecnología también van a ser parte importante. Las células madre juegan un rol importante, pero son métodos a veces invasivos. Nuestras moléculas, pues realmente es una forma muy gentil de tomarlas y de utilizarlas, ya sea nebulizadas o en forma de spray. Entonces, ya se ha visto que podemos hacer cambios epigenéticos a través de las moléculas, y eso puede ayudar mucho a mejorar las condiciones de estos niños, que al final de cuentas creo que es la tarea de todos nosotros. Muchas gracias, Oli, por tu No, al eh, contrario, doctor. entrevista. Al contrario, nada más puntualizar ahí que me gustó mucho lo que eso que dijo de cambios epigenéticos. Me encanta esa parte porque entonces estamos hablando que podemos desde pequeñitos poder corregir o ir encauzando, ¿verdad? Situaciones que traigan nuestros niños y de las cuales a lo mejor ni nos hemos dado cuenta o no se han detectado, pero podemos desde muy pequeños ir haciendo esa pequeña corrección a los sistemas de nuestros niños. Qué Es, maravilla, es, es correcto. Lo más nuevo que se ha estudiado es precisamente eh, trabajar sobre los cromosomas del ser humano para poder corregir las situaciones que vienen ya heredadas y que se puede resetear de alguna forma o evitar que se expresen en el ser humano. fantástico, doctor. Pues muchísimas gracias. Nos deja emocionados con esta posibilidad, sobre todo porque yo creo que hay muchas personas a las que tiene que llegar esta información, hay que hacerla llegar y nos deja con hambre de los temas tan interesantes que tratamos aquí cada lunes. Muchísimas gracias por ser usted tan compartido con todos sus conocimientos y pues, ¿qué más? Nada más agradecerle y pues muy buenas noches, doctor. Gracias. Muy buenas noches, saludos para todos.